Muy buenas tardes. Estamos por iniciar la clase de discipulado de los martes. Sí, y espero que... Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Te mandamos un abrazo, Vicky. Gracias a Dios por tu vida. Hola, ¿cómo estás? Jesús García, muy buenas tardes, bienvenido, qué bueno que andan por aquí también en Facebook. Alice, ¿cómo estás? ¿Cómo está Valle con su lluvia, verdad? Gracias a Dios por tu vida, Alicia. Siempre me da mucho gusto saludarlos a ustedes también. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Georgette, ¿cómo estás? El día de hoy no mandé el aviso para recordarles que iniciaba la clase de discipulado. Dije, a ver si ya nos acordamos. Ya sé que todos nos acordamos. Pero a ver, sabiendo que es algo importante para todos nosotros, ¿verdad? Hoy sí no lo hice para ver cuál es la reacción de todos. Y gracias a Dios, todos se están conectando. Qué gusto me da. Gracias a Dios. ¿Cómo estás, Apo? ¿Cómo está el bebé? Un abrazo, un besito para el bebé. Bendiciones, Apo. Saludos a tu esposo. Marinita, ¿cómo estás? Bendiciones, bendiciones. Un gusto saludarlos. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por el hambre que ha puesto en ustedes, por conocer, en todos nosotros, por conocer la palabra de Dios. Linda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien. Gracias a Dios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Gracias a Dios por sus vidas. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno por siempre y para siempre. Susi, ¿cómo estás? Un abrazo, querida Susi. Te bendecimos también. Betty, ¿cómo estás? Dios te bendice. Betty Morales, Ontiveros, ¿cómo estás? Bienvenida también por siempre. Nos da mucho gusto saludarte, Betty, también a nosotros. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por el hambre que Dios pone en cada uno de nosotros, por conocer más su palabra, por estar al pendiente también. Linda, te mando un fuerte abrazo muy cariñoso para ti, para tus hijas, para tu nietecita. Un abrazo también para tu esposo con mucho respeto. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes, bendiciones para ustedes también. Raquel Ramírez, qué bueno, qué gusto me da que estás aquí, hermanita, qué gusto. Gracias a Dios. Bendiciones también para ti, Betty, es un gusto saludarte. Fiel hija de Dios, siempre atenta a la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a empezar, ¿les parece? ¿Les parece? ¿Nos esperamos un minuto más? A las 7:05 iniciamos, mientras nos vamos saludando y nos mandamos abracitos, bendiciones y gracias a Dios por sus vidas valiosas, muy valiosas en el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios. Rocío, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, a ti también, mi amada hermanita Rocío. Bendiciones, bendiciones abundantes. Gracias a Dios por tu valiosa vida. Gracias a Dios. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del trono de la gracia. Gracias a Dios por el trono de la gracia, que es el trono que está en el cielo. Amén, aleluya. Gracias a Dios por el trono de Dios que está en el cielo. Es un trono de autoridad. ¿Sí? Es un trono eterno. Ahí está sentado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús está sentado a su diestra. Es un trono de autoridad sobre todo el universo. Aleluya. Gracias a Dios. En Hebreos 4, capítulo 4, ya vamos a leer esta escritura y inmediatamente oramos, ¿les parece? Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué promesa tan hermosa de parte de Dios para todos nosotros. ¿Cómo estás, Casamay?
que es Carmelita. ¿Cómo estás, Carmelita? Dios te bendiga abundantemente. Gracias a Dios por tu vida y la de toda tu familia. También te enviamos un fuerte abrazo. Entonces, pongámonos a orar. ¿Les parece bien? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque podemos entrar por medio de la fe en ti, Señor, a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para recibir el oportuno socorro. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos. Esta es una hermosa promesa que nos das, que no estamos solos, te tenemos a ti en los cielos, te tenemos a ti también aquí en la tierra. Te damos gracias, Abba Padre, bendito Dios, por todas tus promesas que están listas, Señor, para ser recibidas por nosotros. Gracias por todas las que nos has concedido y por las que nos vas a conceder por medio de la fe. Gracias te damos, Padre, porque ante cualquier necesidad, tú nos dices, Señor, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, al trono de tu amor, Señor, al trono de la misericordia, Señor, para alcanzar, Señor, esa gracia que nos está dada, Señor, por ti desde los lugares celestiales en Cristo Jesús para el oportuno socorro, Señor, cuando estamos en alguna necesidad. Gracias te damos la gloria, la honra y toda la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Dice nuevamente Hebreos 4:16. Hola Jocelyn, qué gusto saludarte. Te mandamos un abrazo. Evelyn, ¿cómo estás? Qué buena, hijita, que estás aquí. Gracias a Dios. Carmelita, bendiciones también para ti. Gracias. Dice, acerquémonos pues confiadamente, con confianza, al trono de la gracia, al trono del favor de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Vamos a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy? ¿Sí? ¿Tu necesidad es recibir sanidad? ¿O es tu necesidad protección? ¿Tienes miedo al salir de casa? ¿Sí? ¿Necesitas paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Tienes miedo? ¿Sí? ¿Sientes que hay persecución en tu vida? ¿Hay escasez? ¿Necesitas provisión? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Hay soledad en tu vida? ¿Hay depresión recordando cosas pasadas que te traen tristeza? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas en tu vida? ¿Sí? Todos tenemos necesidades. Todos tenemos necesidad primeramente de Dios. Cuando lo tenemos a Él, ¿sí? En todas nuestras áreas, Él llena todo nuestro ser, porque en Él está completa toda la deidad, y si en Él estamos confiados y seguros, todo lo tenemos. Amén. Sí, todo lo tenemos. Hola, Bere, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo también con mucho cariño. Entonces, Dios dice en su palabra, ¿de qué tenemos necesidad? ¿De qué tenemos necesidad? ¿Sí? Dice, acerquémonos confiadamente. Dios dice, acerquémonos confiadamente, con confianza, al trono. Se acerca uno al trono de Dios porque Él es el Rey. Él tiene toda la autoridad sobre todas las cosas, ¿sí? Él está sentado en el trono y tiene toda la autoridad sobre todo el universo, ¿sí? Él, entonces dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. La gracia habla del amor de Dios, del amor incondicional de Dios. Dios siempre te va a amar, ¿sí?
te ama con amor eterno, dicen las Escrituras, dice que canta de amor por ti. Gloria a Dios. Y que nos acerquemos confiadamente a ese trono del amor de Dios, a ese trono del favor de Dios, a ese trono de la benevolencia de Dios, con confianza para alcanzar misericordia. Ahorita vamos a ver lo que significa la palabra misericordia. Entre otras cosas significa que Dios, sabiendo que somos culpables, que somos débiles, que somos a veces inconstantes y a veces un día podemos estar en el cielo y otro día podemos estar debajo de la cama llorando por alguna situación, pero Dios dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia ante cualquier necesidad que tengamos. Él es nuestro Padre Celestial, Él es el que nos va a dar ese oportuno socorro, ¿sí? Porque vamos a alcanzar, como dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y dice en el versículo 12, Hebreos 4:12, dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Está viva, la palabra de Dios está viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, no es lo mismo alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios todo lo sabe, ¿sí? Todo se manifiesta en la presencia de Dios. No podemos esconder nada, porque Dios todo lo sabe. Todo se manifiesta, todo se descubre en la presencia de Dios. ¿Cómo estás, Priscila? Qué gusto ver tu nombre aquí. Te alabamos a Dios por tu vida. Bendiciones. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Aquí dice el Señor que vamos a dar cuenta. La palabra de Dios es viva y es eficaz y esto va a suceder. Amén. Vamos a dar cuenta, ¿sí? Ante los ojos de aquel que todo lo sabe y que todo lo ve. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. No está hablando de un sacerdocio humano, está hablando de un sacerdocio celestial, porque está en el cielo, que habla del Señor Jesús. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cuántos cielos? 3 cielos. Traspasó 1, traspasó 2, traspasó 3. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confesión de que Él es el Señor, que Él murió en la cruz, que resucitó de entre los muertos y que Él vive para siempre por los siglos de los siglos y está sentado a la diestra del trono de su majestad. Aleluya. Dice en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor Jesús se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, ¿sí? Es semejanza de hombre, porque el Señor Jesús, cuando anduvo entre nosotros en este mundo, estaba en su condición de hombre. ¿Sí? Dejó toda su deidad, entró en un cuerpo humano y tenía las limitaciones de un cuerpo humano. Entonces Él conoció las debilidades de la humanidad, pero nunca, a Dios gracias, nunca cometió pecado ni hubo maldad en su boca. Amén. Él es ahora nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Está sentado a la diestra del Padre
Él intercede por nosotros todo el tiempo. Hoy es su ministerio. Él es nuestro intercesor delante del Padre. Cuando tú oras y le dices, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo me imagino, hola Lupita, ¿cómo estás? Yo me imagino que el Señor Jesús voltea y ve al Padre y le dice, te lo está pidiendo en mi nombre, como si yo lo pidiera, ¿no? Gloria a Dios. Él está ahí, el Señor Jesús está como el sumo sacerdote, también está ahí como el Cordero que fue inmolado, ¿sí? En la cruz, también está ahí como la ofrenda agradable delante de Dios, el sacrificio acepto a Dios, ¿sí? Porque Él es un Cordero sin mancha, aleluya. Él es la ofrenda agradable delante de Dios, que Dios Padre, Él mismo satisfizo sus propias demandas, porque Él dijo, el precio del pecado es la muerte, pero la muerte de un inocente, no la muerte de un pecador. Tú y yo éramos pecadores, ¿sí? Tú y yo no hubiéramos podido pagar con nuestra vida la salvación de nadie, porque tú y yo estábamos condenados a morir también por nuestros pecados. Se necesitaba, ¿sí?, que fuera un cordero inocente. Y Dios buscó en toda la eternidad, en toda la humanidad, y no encontró uno bueno. Todos habíamos pecado. Entonces la única manera de salvarnos de la muerte eterna, de salvarnos de ir al Hades, para no morir en nuestros propios pecados, la única forma, el Señor lo sabía, el Señor Jesús lo sabía, el Padre lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que el hombre iba a fallar. Él tiene todo conocimiento, Él es omnisciente, todo lo sabe. Para el Padre, el que haya fallado el primer hombre no era algo novedoso para Él. Él sabía lo que iba a pasar, y el Señor Jesús no es la opción B, siempre es la opción A, la primera opción. Y sabiendo que el hombre iba a fallar, y sabiéndolo que su Hijo era la única opción para salvarnos, Él mostró su amor por medio de su gracia, por medio de su favor. Nos dio a su Hijo unigénito por misericordia, porque todos nosotros éramos culpables. Entonces, Dios nos dio de esa misericordia, que éramos nosotros culpables, y nos vio con ojos de compasión, con misericordia, de que si no enviaba a su Hijo Jesús, tú y yo no tendríamos ninguna oportunidad de salvación, porque solo Él, el Señor Jesús, pudo cumplir, satisfacer las demandas del Padre. El precio del pecado es la muerte, pero la muerte de un inocente, y solo el Señor Jesús era inocente, sigue siendo inocente, seguirá siendo por la eternidad inocente, sin pecado, y nunca hubo engaño en su boca. Él es nuestro sustituto. Gloria a Dios, amén, sí, Pati, así es, gloria a Cristo Jesús por dar su vida por nosotros, pagando la deuda que teníamos. Efectivamente, el Señor Jesús desde la cruz nos liberó, pero Él se quedó pagando la deuda. Él se quedó ahí crucificado pagando la deuda. Sí nos perdonó, sí nos sanó, sí sufrió nuestras enfermedades, sí sufrió nuestros dolores, y se quedó pagando la deuda. Murió por nosotros, pagó la deuda. Nos soltó, pero se quedó pagando. Amén. ¿Te das cuenta? Aquí podemos ver el gran amor de Dios por ti. Dios te ama tanto que dio a su Hijo Jesús por ti, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. El Señor Jesús descendió del cielo,
acercando el cielo, por decirlo así, a la tierra, a nosotros, y regresó al cielo, alabado sea Dios, acercando por medio de Él a cada uno de nosotros que estamos aquí al cielo. Gloria a Cristo Jesús. Él es toda gracia, Él es toda misericordia. Cuando el Señor Jesús estuvo crucificado en la cruz y murió por nosotros, antes de morir dijo, consumado es decir, hecho es. Inicia, a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesús, inicia la era de la gracia, del favor de Dios, por causa de la misericordia que Dios tuvo por cada uno de nosotros, dando a su Hijo Jesús, para que fuésemos hijos de Dios, perdonados, rescatados, redimidos, revividos, resucitados, todo para la gloria y honra del único que es digno de ser amado, de ser bendecido. Entonces, cuando tú lo tienes a Él en tu vida, todo lo demás se acomoda en su justo lugar, ¿sí? Si te sientes triste y te recuerdas que Dios está contigo, que nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar, si te sientes triste, si te sientes solo, si te sientes sola, si te sientes que hay depresión en tu vida, o te sientes enfermo, o te sientes con miedo, recuerda quién está de tu lado, el Dios todopoderoso, todopoderoso. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, regresando nuevamente, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente. Es una invitación, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al trono del amor de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia y hallar favor, benevolencia, ¿sí? Para el oportuno socorro. Te voy a decir algo que es bien importante. Dios nunca llega tarde. Yo puedo llegar tarde y tú puedes llegar tarde a algún lugar, pero Dios nunca llega tarde, ¿sí? Por eso Él dice en su palabra que para tener el oportuno socorro, porque nunca llega tarde. Amén. Vamos a hablar acerca del trono de Dios. En Apocalipsis 4:2, vamos hacia allá. Apocalipsis 4:2 dice así. Y vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer el 1 y el 2. Apocalipsis. Dice así, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo. Aquí está hablando Juan, el discípulo amado, que tuvo una visión desde la isla de Patmos, una visión de lo que era lo que iba en los últimos tiempos, y luego una visión del Señor Jesucristo en el cielo, en el tercer cielo donde habita Dios. Y dice así nuevamente, capítulo 4, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Si te das cuenta, está escrito con mayúscula. ¿Sí? Está hablando del Espíritu Santo. Yo estaba en el Espíritu Santo. Dice la Escritura que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y al instante yo estaba en el Espíritu,
Esto lo vio él en el espíritu. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos adentro de un cuerpo. De todo nuestro ser, la parte que se comunica con Dios es la parte espiritual. Tú no ves a Dios con los ojos, con la mente, con el ojo, no lo ves con el alma, no lo ves con tu cuerpo. Tú ves a Dios con los ojos, por decirlo así, del espíritu. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos adentro de un cuerpo físico. Entonces tú te puedes, en el mundo espiritual o en la dimensión espiritual, Dios es espíritu. ¿Sí? Dice la Escritura que Dios es espíritu. Entonces, en la parte de tu ser que tiene contacto o comunión con Dios es tu parte espiritual. Cuando estábamos muertos espiritualmente, porque antes estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados, en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Jesús. ¿Sí? Nos dio un espíritu nuevo, renacido, y en ese espíritu Dios puso a su Espíritu Santo cuando naciste de nuevo. Vamos a explicarlo mejor. Espero, Padre, te damos gracias porque tú eres el Maestro y tú eres quien explica la palabra. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejemos una marquita aquí en Apocalipsis y vayamos al libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, y todo vamos a la luz de la palabra. Hola, Sara Rico, bienvenida. Dice así, Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25, solo toma nota, y si quieres o quieres después repetir el audio, lo vuelves a escribir y escucha lo que dice la palabra. Dios dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. No significa que nos va a dar una bomba para que circule todo el sistema circulatorio, la sangre y todo esto. No, está hablando de la parte espiritual. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Espíritu nuevo. El espíritu es el soplo de vida de Dios. Así lo dice la Escritura. Entonces, nos da el Señor un espíritu nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo. Está con mayúscula. Es importante que veamos minúscula, mayúscula. Cuando es minúscula se refiere al espíritu humano. Y cuando es mayúscula, siempre se refiere la Biblia al Espíritu Santo de Dios. Entonces ya lo puedo entender mejor, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y lo voy a completar ahí, no porque esté incompleto, sino para que lo entendamos mejor. Aquí está la cita bíblica en la pantalla y dice, pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí? Entonces, cuando Dios escuchó tu voz, que recibías a su Hijo Jesús como Señor y Salvador, naciste a una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Tu vida pasada se quedó atrás. Naces a una vida nueva. Perteneces hoy a la familia de Dios. Eres hijo de Dios.
antes de recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tú y yo éramos criaturas de Dios. Por eso el Evangelio dice el Señor Jesús, vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura. El Evangelio son las buenas noticias de Dios. El Evangelio son las buenas noticias que hay salvación. Que hay salvación. Que Dios envió a su Hijo. Eso significa el Evangelio. Que Dios envió a su Hijo al mundo a rescatarnos. El único que lo podía hacer era Él. ¿Sí? Esas son las buenas noticias de que hay salvación. Sin el Señor Jesús, todos estábamos perdidos. Todos. Las religiones no nos llevan al cielo. Las religiones no nos llevan al cielo. El único que nos lleva al cielo es el Señor Jesús. El único que nos lleva al cielo se llama el Señor Jesús. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1, dice el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Y entonces le dice uno de los discípulos, Señor, no sabemos el camino. Porque el Señor Jesús les dice, vosotros saben el camino. Bueno, vamos para allá. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Gracias a Dios que todo está en la Biblia y es mejor que escucharlo a Él. Hola Juanita, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Dice así, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez. El Señor va a regresar, gloria a Dios. Y os tomaré a mí mismo, si nos va a tomar hacia Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo te pregunto, ¿dónde está el Señor Jesús ahora? El Señor Jesús ahora está en el tercer cielo, sentado a la diestra del Padre, en el trono celestial. Amén. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, escuchemos todos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, y como decíamos en el salón, todos digan nadie. Nadie, y nadie significa ninguno. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para ir al Padre eterno, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único camino para ir al cielo se llama Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera. Sabiendo Dios esto de antemano, lo envió aquí a la tierra. Aquí está el Señor Jesús hablándonos desde la tierra, con los discípulos, ¿sí? Y aquí en la tierra manifiesta la voluntad del Padre que está en los cielos. El Señor Jesús vino a la tierra, ¿sí? Vino a la tierra a hablarnos del Padre Celestial, a manifestar la voluntad del Padre aquí en la tierra. Gloria a Dios. Y la voluntad del Padre llegó a la cruz. Y la voluntad del Padre, que se llama Jesús, murió en la cruz pagando tu deuda y mi deuda, sanando todas tus enfermedades y todas mis enfermedades. Y desde ahí nos perdonó y nos liberó de la deuda que debíamos tan grande, la deuda de todos nuestros pecados. Él se quedó en la
cruz, nos perdonó, nos soltó, nos liberó, nos sanó, ¿sí? Y nos dejó libres para que ahora nosotros manifestemos la voluntad del Padre aquí en la tierra. Somos parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, así lo dicen las Escrituras, y la voluntad de Dios es que hagamos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. Y el Señor está a la diestra del Padre. Aleluya. Entonces tenemos un corazón nuevo, un corazón, y en ese corazón nuevo, en ese espíritu nuevo, el Padre eterno depositó, cuando recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, te dio un espíritu nuevo, y en ese espíritu nuevo, Dios Padre puso a su Espíritu Santo dentro de ti, y entonces cuando Juan, el discípulo amado, estuvo en el Espíritu, fue el Espíritu Santo de Dios quien lo trasladó al tercer cielo, para que viera en el Espíritu las cosas que están sucediendo allá arriba y algunas que van a suceder. Aleluya. Gloria al Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso Juan estaba en el Espíritu. Amén. Ahora sí ya podemos comprender muchísimo mejor lo que dice aquí. ¿Sí? Alabado sea Dios. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a la cita bíblica. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Regresemos y vamos a leer el 1 y el 2. ¿Sí? Ahora sí lo comprendemos mejor, gracias a Dios. Dice así: después de esto miré, dice Juan, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, no dice que era una trompeta, era una voz como de trompeta, ¿sí? Le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu Santo, está con mayúscula, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Por eso es el trono celestial, porque está en el cielo. Y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza tan grande! Alabado sea el Señor. ¿Sí? Dice en el versículo 8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acciones de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto habla de la preexistencia del Señor Jesús. Él siempre ha estado y Él siempre va a estar. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y sigue mucho más. Bendito sea Dios. Entonces, regresando a nuestro tema, el trono de la gracia es el trono de Dios que está en el cielo.
es el trono de autoridad para todo el universo. Daniel capítulo 7, vamos a Daniel capítulo 7, Antiguo Testamento, Daniel capítulo 7, versículo 9. Y aquí estaba ahora Daniel, ¿sí? Uno de los profetas de Dios, hablando acerca de lo que le estaba siendo revelado en el Espíritu también. 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Gloria al Señor. Un anciano de días, también así se le llama al Señor Jesús, el anciano de días. Amén. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Alabado sea Dios. Está hablando aquí también revela el Espíritu Santo de Dios, le revela cosas profundas, sí, a Daniel, el profeta de Dios. Aquí en el Antiguo Testamento, cosas, visiones que Dios le dio a Juan, también se las da a Daniel y a otros profetas del Antiguo Testamento. Amén. Esto se lo revela el Espíritu Santo a estos hombres de Dios, cosas maravillosas que sucedieron y otras que están a punto de suceder. Alabado sea el Dios. Entonces, el trono de la gracia es el trono del amor de Dios. El trono de la gracia es el trono de la bondad de Dios, de la compasión de Dios, del favor de Dios, de la misericordia de Dios, ¿sí? De la misericordia de Dios. Alabado sea Dios. Vamos ahora al libro del profeta Ezequiel, capítulo 18. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. 18, 23 y 24. Vamos a leer. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento, hablando de hombres y también mujeres, al conocimiento de la verdad de Dios. Dios quiere el bien del hombre, hablando también de la mujer, ¿sí? Dios quiere su bien y no quiere su mal. Hola Ara, ¿cómo estás? Bienvenida. Dios quiere el bien, Dios quiere tu bien, no quiere tu mal. Y dice aquí, Ezequiel 18:23, ¿quiero yo la muerte del impío? Impío significa pecador. Dios pregunta, ¿quiero yo la muerte del pecador? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Es decir, el que va hacia la muerte es el que no se aparta de los caminos pecaminosos en el que vive una persona. Pero dice aquí, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Mas, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? ¿Vivirá el justo, es decir, aquel que fue justificado con la sangre preciosa de Cristo, aquel que conoce la palabra de Dios? Si llega a fallar, si llega a pecar, ¿vivirá? Es lo que está diciendo. Vamos a volverlo a leer más despacito. Versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, que el pecador hizo, ¿vivirá él?
ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. No es una balanza. Hago una buena y una mala. Hago una mala y una buena. No es una balanza en las cosas de Dios. Vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó. Es que prevaricó significa que sabiendo la palabra de Dios voluntariamente cae en pecado. Eso quiere decir, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Pero Dios pregunta en el versículo anterior, ¿Dios quiere la muerte del pecador? No, Dios quiere que abandone el pecado y viva. Esa es la voluntad de Dios, que abandone, que deje el pecado, que se arrepienta para que viva. Pero si insiste en pecar, aunque haya hecho muchas obras de justicia, aunque conozca la palabra de Dios, no le será tomado en cuenta lo que hizo para Dios, porque no es una balanza. Si prevarica contra la palabra de Dios, Dios dice, por ello morirá. Pero si se arrepiente, Dios le perdona. Si se arrepiente de corazón. ¿Y cómo puede una persona manifestarle a Dios que se ha arrepentido de corazón? Cuando abandona el pecado, cuando deja ese camino, cuando camina en el sentido contrario. ¿Sí? Si por ese camino está el pecado, bueno, pues yo voy a caminar por el sentido inverso, alejándose del pecado. El pecado entra por los ojos, cavila ahí en el corazón, ahí empieza todo, y después da por fruto el pecado, y por el pecado la muerte. ¿Sí? Eso lo dice la palabra de Dios. Dios quiere el bien. Dios quiere que el pecador viva, que se arrepienta de sus pecados, que se convierta a Dios, quiere decir que deje el camino por el que venía viviendo separado de Dios, busque a Dios y con la ayuda, porque no se puede de otra manera, con la ayuda del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, podemos ser oidores y hacedores de la palabra. Hoy tú y yo somos la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos redarguye, nos convence, nos recuerda las cosas, ¿sí? Y nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la cruz de Cristo, donde hay perdón, donde hay redención, donde hay arrepentimiento genuino. Esa es la verdad. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Entonces, la Escritura menciona que la gracia es el favor de Dios, ¿sí?, hacia el hombre que no tiene ningún mérito para ser salvo. No podemos ganarnos la salvación con ninguna obra, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la gracia de Dios que somos salvos. No es de que hoy me voy a portar bien para ganarme la salvación. Mira, nadie se gana la salvación por obras. Por eso la palabra de Dios, ahorita lo vamos a leer, lo menciona de esa forma, ¿sí? Entonces, sabiendo Dios que por nuestras fuerzas humanas no podemos alcanzar ninguna salvación, ¿sí?, porque no es una balanza, pongo una cebolla y 2 jitomates y así, unas buenas y otras malas. No, el precio de un pecado es la muerte. Muerte significa separación con Dios, separación de Dios, ¿sí? Muerte no significa dejar de existir, significa separación. La muerte espiritual, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Dios por su gracia
es decir, por su favor, por su amor, por su benignidad, por su bondad, nos ha concedido la salvación por sus misericordias, porque Él sabe que por nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Y si Él no manifiesta su gracia y su misericordia a través de Cristo, tú y yo estamos completamente perdidos, con un boleto al Hades, como primera parada, y como segunda parada, el lago que arde con fuego eterno y azufre. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, nos dio al Señor Jesús. El Padre se estaba reconciliando contigo y conmigo en Cristo. En Cristo el Padre se reconcilia con nosotros. El Padre con Cristo se puede acercar a nosotros. Sin Cristo no se puede acercar, porque Cristo es la obra redentora, el sacrificio que quitó el pecado del mundo. Amén. Por causa del Padre, por causa del Hijo, hoy somos hijos de Dios. El Padre tuvo mucho que ver, como el Hijo tuvo mucho que ver. El Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. El Padre es un Padre de amor, de misericordia, de gracia, de bondad. Él es el gran yo soy, pero también es fuerte y temible. ¿Sí? Aleluya. Gloria a Dios, cuando Él habla las montañas tiemblan. Y gloria a Dios cuando Dios habla. Amén. Él envió a su Hijo por su voluntad, y el Hijo vino a obedecer la voluntad del Padre, con gozo. Aleluya, gloria a Dios. Tú puedes ver al Padre en Cristo. Cristo es todo amor, el Padre es todo amor. Cristo es toda misericordia, el Padre es toda misericordia. Cristo es toda gracia, el Padre es toda gracia. Dime, ¿habrá algo que Él no te pueda dar si te dio a su Hijo amado? ¿Hay algo que te pueda negar? Si no escatimó a su propio Hijo, ¿te negará algo? No, Dios es bueno, es misericordioso. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así: alabado sea Dios, dice, porque por gracia, por amor, tú puedes parafrasear la palabra gracia y ponerle por amor, por su benevolencia, por su bondad, por su misericordia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa fe que nos fue dada es un don de Dios. Aleluya. No por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos no por nuestras obras, para que no nos gloriemos. Somos salvos por la fe en el Señor Jesús. Y aquí mismo dice así, capítulo 2, versículo 1, dice así en Efesios 2, 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, cuando tú y yo estábamos lejos de Dios, del Dios vivo y verdadero, del que creó los cielos y la tierra, porque hay muchos dioses por ahí, y no estamos hablando de ninguno de ellos, estamos hablando del Dios de amor, del Dios de la gracia, del Dios de la misericordia, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo estábamos alejados, muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí dice, y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, no, hoy no, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe de la potestad del aire es Satanás. El espíritu, con minúscula, el demonio, que ahora opera, que ahora se mueve en los hijos de desobediencia. Y aquí está hablando de hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, dice el apóstol Pablo. Aquí está hablando Pablo de parte de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Hoy ya no, ¿verdad? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hoy éramos muy enojones. Lo mismo que los demás. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia. ¿De qué estábamos hablando? Del trono de la gracia, del trono de la misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Cristo murió y pagó la cuenta y nos perdonó, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos hoy sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y cómo estamos sentados? En el Espíritu. Tu cuerpo está aquí, pero está sentado en el Espíritu en Cristo. Otra vez, nuevamente el versículo 6, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, cuando el Señor Jesús resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. Lo dice en otra escritura, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. La gracia en su bondad habla de la benevolencia, del amor, de la tolerancia, del amor de Dios que sobrepasa a todo entendimiento. Gloria a Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Aquí está hablando de la gracia y de la misericordia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Se acuerdan? No le aprovecha a aquel que no cree, pero al que cree le aprovecha. Aleluya. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por su gracia, somos salvos por su misericordia, no por nuestras obras, sino por la obra perfecta, redentora, amorosa, benevolente, misericordiosa de Cristo en la cruz, Señor nuestro. Ahora somos hijos de Dios, pasamos de ser esclavos del pecado y de la muerte, esclavos de Satanás, y Dios nos hizo sus hijos, somos hijos adoptivos del Padre en Cristo Jesús. Aleluya, somos parte de la familia del Dios vivo y verdadero. Entonces sí puedes entrar al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cualquier cosa que tú necesites, puedes ir al trono de la gracia en oración,
Ora a tu Padre Celestial y habla con Él. Él va a derramar su unción, su gracia, su misericordia sobre tu vida. Búscalo de todo tu corazón. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Hay una puerta abierta que no va a ser cerrada. Una puerta que costó la sangre de Cristo. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Quieres vida en tu vida, en cualquier área de tu vida? Busca a Cristo. Acércate al trono de la gracia y la misericordia. Ahí está el Señor Jesús intercediendo por ti como el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Ahí está sentado el Cordero Santo inmolado, la ofrenda perfecta, el olor fragante. Ahí está sentado a la diestra del Padre. Nuestro Señor Jesús vive, resucitó entre los muertos y hoy intercede por ti. Aleluya, gracias a Dios, bendito sea Dios. El tiempo se nos ha terminado, ya se nos pasaron un par de minutos, pero nunca es tarde para hacer una oración. Y si Dios ha tocado tu corazón y tú quieres recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, es el momento, hoy es el momento, ¿sí? Simplemente es una oración sencilla que tú vas a elevar con tu voz y Dios está atento y inclina su oído para escucharte, ¿sí? Simplemente repite con tu boca y cree en tu corazón esta oración. Y repite: Padre, yo quiero conocerte. Recibo al Señor Jesús como mi Señor y único Salvador. Hoy sé que es el único camino para ir a ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Quiero ser parte de tu familia. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Llévame a toda verdad. Padre, el Señor Jesús murió por mí y resucitó de entre los muertos. Yo lo recibo como mi Señor y único Salvador. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu gracia, por tu misericordia y por amarme tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. En unos momentos, como siempre, está con nosotros el pastor Joaquín Recamier, gracias a Dios, para que nos siga alimentando el Señor con su palabra, ¿sí? A través de su siervo Joaquín Recamier. Bendiciones a todos, ¿sí? En un momentito, unos momentitos y continúa. Bendiciones.